Se me olvidó compartirla. Ahora sí, ¿no? Listo. Bueno, entonces les venía diciendo que vamos a hablar hoy del intervalo de confianza de la diferencia de medias. Y entonces, como un ejemplo, vamos a tratar el caso en el que yo tengo dos poblaciones, X y Y, ambas normales, y conocemos las varianzas de cada una de las dos poblaciones. Entonces tenemos un X barra que sigue esta distribución y un Y barra que sigue esta otra distribución. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, ¿bien? Porque son poblaciones normales independientes. Entonces, si yo hago la diferencia entre estas dos normales, la resta de normales me da otra normal, ¿sí? Y la media va a ser la diferencia entre las dos medias poblacionales. Y la desviación estándar va a ser, perdón, la varianza va a ser la suma de las dos varianzas. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el X barra menos Y barra va a seguir una distribución normal centrada en μ1 menos μ2, que es la diferencia de medias poblacionales a la que queremos, digamos, de una u otra manera, estimar de una u otra manera. Y la varianza va a tener esta forma. Bien. Y entonces aplicaríamos lo mismo que estamos haciendo siempre, estandarizamos y ya tenemos que el Z va a ser lo que tenemos aquí y esto va a tener una distribución normal estándar y podemos armar nuestro intervalo de confianza como lo veníamos armando la semana pasada también. ¿Sí? Este no lo voy a hacer porque pues es volver a repetir el proceso que se hizo antes. Esto es el caso en el que las varianzas son conocidas. ¿Sí? El caso es que las varianzas son conocidas y vienen de una distribución normal. ¿Sí? Las dos poblaciones. Entonces podríamos tener este resultado que está aquí, este intervalo de confianza. Entonces un ejercicio, por ejemplo, para una muestra aleatoria de 321 fumadores, el número promedio de horas de absentismo laboral al mes fue de 3.01 y la desviación típica fue de 1.09. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos dos poblaciones X y Y. ¿Sí? La primera población X corresponde a la población de fumadores. ¿Sí? El X es los 321 fumadores, entonces el N en este caso va a ser 321. ¿Sí? Y dice que el número medio de horas de absentismo laboral al mes fue 3.01. Entonces lo que me están diciendo es que X barra, ¿sí?, es de 3.01. Y la desviación típica fue de 1.09 horas. Entonces lo que tenemos es que el sigma de mi población X, ¿sí?, o sea, estamos hablando de desviación estándar, el sigma de mi población X es de 1.09. Ay Dios, esto está horrible, pero bueno, por ahora, 1.09. Para una muestra aleatoria independiente de 94 trabajadores que nunca han fumado, entonces quiere decir que el M o el N de la otra población es 94. ¿Sí? El número medio de horas fue de 2.88, 2,88. 2,88. Y la desviación típica muestra fue de 1.01. Entonces, vemos que el sigma de mi variación de mi Y fue 1.01. ¿Sí? Ok. Entonces, calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos medidas poblacionales.
Bueno, aquí hay un error en el ejercicio. Esta no es la desviación típica muestral. ¿Sí? Sino que estamos hablando, en este caso estamos hablando de las desviaciones típicas poblacionales, porque si no, no podríamos hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Tendríamos que hacer otra cosa. Entonces aquí en este caso estamos asumiendo que esta desviación típica es de 1.09, la poblacional, ¿sí? Y en este caso la desviación típica también es la poblacional. Así como estaba escrito, estaba mal. Si hubiéramos puesto, si pusiera aquí muestral realmente, lo que estoy haciendo no estaría bien, sino que tendríamos que trabajar con varianzas desconocidas. ¿Bien? Pero bueno, supongamos que son las poblacionales. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos medidas poblacionales. Bueno, entonces el procedimiento que se haría sería lo que, lo que hicimos también la semana pasada. Tenemos que ver cuál es el estadístico. Entonces es calcular este z de aquí, calcular esto de aquí y esto de aquí. Estas tres cosas. Este y esto. Aplicamos la fórmula, básicamente. O si no se la sabe, pues entonces sabe que tiene este estadístico de aquí y a partir de aquí construye el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular es x barra menos y barra. En este caso, ¿cuánto es? 3.01 menos 2.88. 3.01 menos 2.88. Uy. Me da 0.13. Ese sería el x barra menos y barra. 0.13. Tenemos que calcular el z. El z alfa medios. Como el intervalo de confianza que se está construyendo es del 95%, pues entonces el z alfa medios corresponde al z 0.25. 0.025. ¿Sí? Es el z alfa medios. Z 0.025. Bien, entonces venimos por aquí. ¿Qué es QNorm? Es recordar, tenemos que poner esto, ¿no? Y bueno, este es el de la izquierda, ¿no? Menos 1.96. Bien. Menos 1.96 y el de la derecha es 1.96. En este caso, pues simplemente dejamos el 1.96 porque es simétrico. ¿Sí? Entonces ya tendríamos este valor de aquí, que es 1.96. Tendríamos esto de aquí, que es 0.13. Nos faltaría nada más este de aquí, que sería raíz de 1.09 a la 321 más 1.01 al cuadrado dividido en 94. Entonces voy a poner aquí como sigma conjunto, un sigma entre x y y. Me equivoqué de lenguaje de programación. Entonces la raíz cuadrada de el sigma 1, 1.09, 1.09 al cuadrado, dividido en el n1, 321, que está acá, más 1.01 al cuadrado dividido en 94. Tendríamos el SXY. Es como algo así como la desviación estándar agregada, por así decirlo.
¿sí? Entonces 0.12. Entonces este de aquí, perdón, esto de aquí corresponde a 0.12. ¿Sí? Entonces ya es cuestión de construir el intervalo de confianza, encontrando el pedazo el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos? Tendríamos que la diferencia de medias, 0.3, menos, aquí tendríamos el z alfa medios, que sería 1.96, por, y aquí tendríamos la desviación estándar conjunta, voy a ponerle SXY, me daría menos 0.1. ¿Sí? Entonces el intervalo iría desde menos 0.1 hasta esto más, hasta 0.36, desde menos 0.1 hasta 0.36. Entonces aquí el intervalo de confianza, voy a poner otro colorcito. Entonces el intervalo de confianza que sería aquí sería desde menos 0.1 hasta 0.36. Ese sería el intervalo de confianza. Entonces la probabilidad de que la diferencia de medias poblacionales esté dentro de este intervalo es del 95%. Sí, eso es lo que estamos diciendo. La probabilidad de que menos 0.1 sea menor que mu x menos mu y, las diferencias poblacionales, menor que 0.36, que esa probabilidad que está ahí es igual al 95%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y entonces aquí viene algo que de pronto van a tener que mirar y darse cuenta en los ejercicios del taller DR, y es, ¿qué significa este intervalo que estamos viendo acá? Y eso es lo que realmente importa, ¿sí? Es decir, si uno llega y dice, bueno, el intervalo de confianza es esto, pero no tiene ni idea de lo que eso significa en la vida real, pues entonces no sirve para nada hacer nada de lo que estamos haciendo. Y es que este problema y este intervalo de confianza se da porque hay una problemática real que se quiere estudiar y que se quiere entender. Y es que estamos hablando de dos muestras de fumadores y no fumadores. Una muestra de fumadores X y una muestra de no fumadores Y. Y estamos tratando de mirar las horas de absentismo laboral. O sea, en otras palabras, si un jefe, por ejemplo, llegara a hacer un estudio como estos, lo que quiere saber es si efectivamente fumar influye en el absentismo laboral, ¿sí? Y este intervalo de confianza nos está diciendo algo, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por ejemplo, si efectivamente influyera, ¿cuánto debería ser esta resta? El promedio de absentismo laboral de los fumadores menos el promedio de absentismo laboral de los no fumadores. Esta resta tendría que ser muy distinta de cero. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque, digamos, si es igual a cero, quiere decir que estas dos son iguales. Entonces no importaría fumar o no fumar. Pero si es muy distinta de cero, quiere decir, dependiendo de si es negativo o positivo, pues vamos a tener que ya sea los fumadores se ausentan más horas o los no fumadores se ausentan más horas dependiendo de si esto es positivo o negativo. Y el intervalo de confianza me va a dar una idea de si esto es positivo o es negativo o no. ¿Sí? Fíjense que el intervalo de confianza que me está diciendo que está entre menos 0.1 y 0.36. O sea, en otras palabras me está diciendo puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Sí?
y de una u otra manera me está diciendo que el 0 está incluido en ese intervalo. ¿Sí? O sea, con un intervalo como el que tenemos aquí, nosotros no podríamos concluir ni que los fumadores se ausentan más, ni que los no fumadores se ausentan más. Ninguna de las dos cosas, porque bien podría ser esto negativo o podría ser positivo, y el 0 está incluido en el intervalo. Si ambos límites fueran, por ejemplo, negativos, querría decir que con alta probabilidad esta resta es negativa. Y si con alta probabilidad esta resta negativa, quiere decir que μy con alta probabilidad es mayor que μx. Y entonces en ese caso se ausentarían más los no fumadores. O todo lo contrario, si esto fuera positivo y esto también fuera positivo, ¿sí? Entonces querría decir que con alta probabilidad μx es mayor que μy. Con alta probabilidad. Entonces podríamos concluir que los fumadores se ausentan más. Pero en este caso no podemos concluir ninguna de las dos cosas, porque con alta probabilidad μx menos μy está en un intervalo que incluye el 0. Entonces no podemos saber cuál de los dos se ausenta más. Entonces, bajo un estudio como el que se acabó de realizar, lo que uno le diría al jefe o a la persona que hizo ese estudio es: no hay ninguna evidencia que indique que el ausentismo, que el hecho de ser fumador o no influye en las horas de ausentismo laboral. Es decir, no se preocupe si su empleado fuma o no fuma, no va a cambiar nada la manera como se ausenta. Y eso es lo que importa y por eso es que se hacen estas cosas. ¿Sí? Bien, esto es como para que tengan claro el panorama real de lo que estamos haciendo, de que esto no es solamente un ejercicio, como lo que de pronto en otros casos se hace, sino que esto tiene unas implicaciones prácticas. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a continuar viendo los otros tipos de intervalos. Recordemos que esto es simplemente la repetición de todo lo que vimos de las distribuciones muestrales. Entonces, hay intervalos de confianza, la diferencia de medias, con varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, tenemos este estadístico. No voy a adentrar en el estadístico. Esto lo pueden consultar en internet o en esta, les digo, ¿dónde es que está? Yo ya les había compartido en el Dropbox. En el Dropbox hay un archivo que se los compartí para la primera unidad. A ver si lo veo. Tabla resumen, creo que es este. Sí, es este. Tabla resumen. Entonces ahí ya, vamos a dejar de ver esto. Bueno, ahí tienen el resumen de los estadísticos, ¿no? Dependiendo de si sí, si no, lo que sea. Aquí están todos los estadísticos. Y aquí también está con el intervalo de confianza. Entonces es cuestión de que entiendan esta tablita y con esta tablita ya saben calcular pues con receta cuál es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza y entonces ustedes saben qué es lo que es. Y el proceso para construirlo pues es igual en todo, en casi todos. Hay algunos más importantes que otros. Estos no los voy a hacer porque al final es la misma cosa. ¿Sí? Es cuestión de construir el estadístico y mirar para dónde va la cosa. Mirar cuál es la distribución. En este caso es la T de student, para tenerlo en cuenta. Tendríamos este intervalo de confianza. Nu es los grados de libertad. Los grados de libertad están dados por n más 2, con varianzas desconocidas pero iguales. ¿Sí?
Tenemos algo como esto. Bien. Y tendríamos este término de aquí. Este término de aquí corresponde como a la varianza conjunta, a la desviación estándar conjunta de las dos, que se calcula de esta manera y multiplicando por esto. Sí, es cuestión de aplicar las fórmulas y ya. No sé si hacer esto. No, esto es muy harto. Hacer todo esto. Para hacer este ejercicio, por ejemplo, dice, en un estudio sobre los efectos de la planificación en el rendimiento financiero de los bancos, se extrajo una muestra aleatoria de 6 instituciones financieras que contaban con un sistema de planificación formal, comprobándose que el porcentaje medio anual de crecimiento de los ingresos netos en dicha muestra era de 9.972, con una desviación típica de 7.470. La media de dicho crecimiento en otra muestra aleatoria independiente de 9 bancos que no recurrían a la planificación fue de 2.098 con una desviación típica de 10.834. Suponiendo que las dos poblaciones son normales y tienen la misma varianza, calculen un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de medias. ¿Sí? Entonces aquí, al igual que en el ejercicio anterior, estamos hablando de diferencias de medias y tendríamos dos poblaciones X y Y de bancos. En la población X tenemos 6 instituciones, o sea, N es igual a 6. En la posición, ¿cómo llaman? En la población Y hay 9 instituciones y nos están diciendo que se, se miró cuál es el porcentaje de crecimiento anual de los ingresos netos de cada uno de estos bancos. ¿Sí? Estos de aquí tenían un sistema de planificación, del cual un sistema X, no tenemos que saber cuál era ese sistema, y este no tenía ese sistema. Entonces, básicamente lo que se quiere mirar es si el sistema influye en algo o no influye en nada. Entonces, lo que hicieron fue mirar cuál era el X barra es 9.972, ¿sí? Y la desviación típica, bueno, aquí sí estamos hablando específicamente de desviación típica muestral, ¿sí? Desviación típica muestral. Entonces, aquí estamos hablando de S. 7.470. E igualmente por el otro lado tenemos un Y barra de 10.834 y un S, un SY de, no era al revés, bueno, estos 10.834 y en el otro lado es 2.098. Bien, entonces esos son los datos que nos dan. Y queremos calcular un intervalo de confianza con un alfa del 10%, 0.10. ¿Sí? Porque están hablando de un intervalo de confianza del 90%. Y la misma varianza, ¿sí? La misma varianza y las poblaciones son normales. Entonces aplicamos todo esto que está aquí. Esa sería la idea, aplicar todo esto y tendríamos nuestro intervalo de confianza. Recordando entonces que los grados de libertad serían 6 más 9 menos 2. 15 menos 2 serían 13 grados de libertad aquí. ¿Sí? 13 grados de libertad, por lo tanto tendríamos que buscar en la T de Student con 13 grados de libertad y ya no buscamos aquí con el 0.025, sino con el alfa medios, que en este caso sería 0.05. ¿Sí? Porque alfa es igual a 0.1. Y de resto, pues es hacer los cálculos y ya. Bien. Y entonces, dependiendo del intervalo de confianza que nos dé, pues podríamos saber si efectivamente la planificación tuvo o no tuvo un efecto real en el porcentaje medio anual de crecimiento. Bien.
Muy bien, y aquí más fórmulas. Intervalos de confianza de la diferencia de medias con varianzas desconocidas y diferentes. Entonces ya, pues, casos un poquito más reales, que no conocemos las varianzas y no podemos suponer que son iguales. Entonces tenemos este estadístico que está aquí. Lo que cambia realmente son grados de libertad. Los grados de libertad se convierten en esta cosa que está acá. Todo esto que está aquí, los grados de libertad. Donde esto es una aproximación, por lo tanto, uno toma el valor entero más próximo. ¿Sí? Bueno, esto no lo vamos a hacer. Ok. Intervalos de confianza de la diferencia de proporciones. La misma cosa. Tenemos la diferencia de proporciones. Buscamos el estadístico correspondiente a la diferencia de proporciones y construimos el intervalo de confianza. Entonces hagamos este ejercicio. Dice, se extrajeron dos muestras aleatorias independientes de estudiantes universitarios de estadística con base en eso. De 120 hombres, 107 esperaban disfrutar un trabajo de tiempo completo en un máximo de 6 años. Entonces, lo que tendríamos ahí es, un segundito, que el P1, tenemos dos poblaciones primero, una población de hombres y una población de mujeres. Entonces igual tenemos el X y nuestra población Y. Entonces una población de hombres y una población de mujeres. Bien, y entonces la proporción de hombres que esperaban disfrutar de un trabajo de tiempo completo en un máximo de 6 años era de 107 de 120. ¿Sí? Entonces P1 en este caso, P1 barra, espero que estoy copiando por aquí en otro lado, P1 barra correspondería a 107 sobre 120 y dice que en tanto que 141 mujeres encuestadas, 73 tenían esta esperanza. Entonces P2, la proporción muestral de las mujeres sería 73 sobre 141. Bien. Y dice, hay ese intervalo de confianza del 95%. Bien. Vamos a mirarlo aquí. ¿Me escribieron? ¿Alguna pregunta por acá? No se ve. ¿Ustedes ven? ¿O es solo Iván? Iván seguramente está por el internet o algo así. No sé, las PES. Ah, sí, lo de las PES, no, ahora sí, es que lo estaba escribiendo en otro lado. Es que era para poder ver lo que decía el ejercicio. Aquí está lo de las PES. Entonces tenemos un P1 barra igual a 107 sobre 120 y un P2 barra igual a 73 sobre 141. ¿Listo? Y entonces nos piden hallar el intervalo de confianza. Aquí sí nos lo estaban pidiendo con un alfa del 0.95. Perdón, el 0.05. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer, tenemos que hallar el estadístico. ¿Cuál sería el estadístico? Pues el estadístico es este que está acá. Este es nuestro estadístico. Z igual P1 barra menos P2 barra menos todo eso. ¿Sí? Y con el estadístico podemos hallar el intervalo de confianza. Bien, porque esto tendría una distribución normal estándar. Esto que está aquí tendría una distribución normal estándar. Ya hemos hecho en otros ejercicios cómo construir el intervalo de confianza a partir de la distribución normal estándar, etcétera, etcétera. No lo vamos a volver a hacer, entonces vamos a la tabla y miramos cuál es el intervalo de confianza. Si no, tenemos que volverlo a hacer. Aquí está el coso, listo. Vamos a buscar el intervalo de confianza en la tabla.
Bien, por aquí. El intervalo de confianza para la media poblacional, el intervalo de confianza para la proporción poblacional y para la diferencia de proporciones poblacionales. Entonces estamos hablando de diferencia de proporciones poblacionales por este lado, ¿sí? Deberíamos verificar estos supuestos, ¿no? Para ver si efectivamente podemos aplicar la fórmula. Entonces, el que el N1 y el N2 sea mayor que 30, sí, listo. Ya. Entonces, al tener una muestra ya podemos suponer que es normal. Y lo que tenemos es este intervalo de confianza que está aquí. Entonces tendríamos la diferencia de proporciones menos el z alfa medios por la raíz cuadrada de esa cosa que está ahí. ¿Sí? Y buscábamos, calculábamos esto que está ahí. Entonces, el P1 barra menos el P2 barra, ¿a qué sería igual? Sería, vamos a buscarlo aquí en el... Sería entonces, P1, a poner P1, así como está P1 barra, esto quiere decir P1 barra, ¿listo? 107 sobre 120. P2 sería igual a 73 sobre 141. Un poquito más de zoom para los ciegos. Listo. Y ahí tendríamos P2. Entonces, tendríamos P1 menos P2, que sería 0.37. Ojo, esta sería la diferencia de medias, perdón, de proporciones de la muestra. Entonces, si quisiéramos decir cuál es mayor que otra, digamos que a simple ojo uno podría decir que P1 es mayor que P2, ¿sí? Y eso es cierto, pero dentro de la población no lo sabemos, porque esto es una muestra. Entonces, si fueran iguales, sería muy difícil que en dos muestras la diferencia me diera 0. Sería muy difícil, porque son muestras. Entonces tenemos que mirar es en el intervalo de confianza a ver si efectivamente podemos decir algo. Sí, eso, volvemos al mismo tema de la diferencia que hay entre lo que es el parámetro poblacional y es el parámetro en la muestra. En la muestra puede ser cualquier cosa porque es aleatorio, pero en la población sí es un valor específico. Entonces, dependiendo de lo que yo conozco de la aleatoriedad de mis valores en la muestra, yo puedo sacar conclusiones sobre mis valores en la población. Bien, entonces tenemos P1 menos P2 por este lado. ¿Qué más dice aquí? Dice, tenemos que hallar el Z alfa medios. Ese ya lo hemos hallado un montón de veces. Entonces, el Z alfa medios, en este caso es el Z0.25, Z0.025. Lo voy a dejarlo para que me dé positivo. Estoy pensando si eso está bien. No. Bien. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro Z, que recordemos es el 0.025, porque queremos un alfa del 0.5, entonces la mitad. Y aquí estamos hallando simplemente la probabilidad mayor que 0.975. Con esto no se pueden confundir, no hay pierde porque simplemente si les da negativo ponen el positivo y ya, pues para que no se confunda. Entonces el Z es 1.9599964 y lo otro que se necesita es esta cosa que está aquí, raíz cuadrada de esto. Y esto no es más que, esta es la desviación estándar y esta es la desviación estándar, entonces es como de raíz cuadrada de la suma de las desviaciones, perdón, de las varianzas de binomiales. Entonces por eso es esta suma que está aquí. Esto es la varianza de la binomial
y esta es la varianza de la otra binomial. Entonces, la varianza conjunta va a ser la suma de las dos varianzas. Entonces, digamos como que si se les olvida, pueden tratar de acordarse de esa manera. Entonces va a ser la raíz de la suma de las dos varianzas. Y la varianza de la binomial es P1 por 1, P por 1 menos P. Y como es una proporción muestral, un promedio, entonces dividimos en N. Y no me acuerdo cuál es el N. El N de la primera es 120. ¿Sí? Estamos hablando del N. Queremos saber cuál es el N. Y eso es un error típico, común, que confunden estos Ns. Es decir, la muestra en este caso tiene 120 individuos y en este caso tiene 141. No es 107, no es 73. ¿Sí? Sino que hay 120 en este estudio y 141 en este. Entonces el N1 es 100 y el N2 es 141. Entonces, N1 sería 120, N2 sería 141. Entonces tendríamos ahora sí la suma de estas dos. P2, P2. Voy a ponerle un nombre aquí, S1 y 2. Aquí. Se me olvidó el por. Listo, ahora sí. A esto que está ahí. Entonces, ahora ya para el intervalo de confianza, pues P1 menos P2 menos Z por estas dos que están ahí. Tendríamos 0.27 por un lado. ¿Sí? Perdón. 0.27 por un lado. Entonces, estoy anotándolo aquí en el tablero y ahorita lo ponemos. 0.27 por un lado y por el otro 0.47. ¿Sí? 0.47. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que la probabilidad de que la diferencia de medidas poblacionales, ya la poblacional, ojo, ya no estoy aquí hablando de P barra, sino de la poblacional, que la probabilidad de que esté entre 0.26 y 0.47 es igual a el 95%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este intervalo que está acá? Es primero que fíjense que aquí ya estamos teniendo una probabilidad de la diferencia de proporciones poblacionales. Y está diciendo que con alta probabilidad está entre 0.27 y 0.47. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo esto es que con alta probabilidad P2 es menor que P1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites son positivos. Y si son positivos, quiere decir que esta resta con alta probabilidad es positiva. Y si esta resta con alta probabilidad es positiva, pues P1 es con alta probabilidad mayor que P2. Bien, y entonces volviendo a nuestro problema, P1 es mayor que P2, entonces lo que me está diciendo es que efectivamente la proporción de hombres en este estudio que estudian estadística es mayor que la proporción de mujeres en este estudio que estudian estadística. ¿Sí? Y eso es lo que nos está tratando de decir este ejercicio. Y digamos, esta es la conclusión a la que podríamos llegar a partir de este ejercicio. Que efectivamente la proporción de hombres que estudian estadística es mayor que la
que la proporción de mujeres que estudian estadística. Bien. Todo en base pues al intervalo de confianza. Porque el intervalo de confianza dio de esta manera. Si hubiera sido ambos negativos, pues el resultado sería distinto. Sería que habría más proporción de mujeres. Bueno. Muy bien. Y aquí seguimos entonces con más intervalos de confianza. Entonces ahora entramos al intervalo de confianza para la varianza. Entonces recordemos que este es el estadístico de la varianza. ¿Sí? El chi cuadrado, ¿no? Entonces el estadístico del chi cuadrado, que es igual al n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, y que eso tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Sí? Y entonces, de esa manera podemos construir un intervalo de confianza de la varianza. Entonces, ahí está, vamos a hacerlo, porque ese no es, digamos, no es tan igual a todos los demás, pero al final es la misma cosa. Entonces, tenemos que este es el estadístico y queremos encontrar un intervalo de confianza para la varianza. Es decir, queremos encontrar un intervalo de este estilo, del estilo que la probabilidad de que nuestra varianza esté entre dos valores que están ahí sea igual a algo alto, 100 por 1 menos alfa por 100. ¿Sí? Eso es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar un intervalo que me dé algo así. Encontrando U, encontrando W. Bien. Y espera, ¿qué pasa? Se me movió aquí esto. ¿Listo? Entonces, empezamos a construir eso que estamos tratando de construir. Entonces, probabilidad, ya voy a construir solamente el intervalo. Entonces tenemos U menor que sigma cuadrado menor que W. Entonces lo modificamos de una manera que se parezca, que podamos tener un valor que conocemos la distribución. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 sobre mu menor que 1 sobre sigma cuadrado, perdón, mayor. Perdón. Que 1 sobre W. ¿Sí? Y ya tenemos esto aquí. Y ahora nos falta solamente el n-1 por s cuadrado. ¿Sí? El n-1 por s cuadrado. Entonces, lo que tendríamos, a ver cómo lo ponemos aquí. Multiplicamos por n-1 por s cuadrado. N-1 por s cuadrado. N-1 por s cuadrado. N-1 por s cuadrado. Y de esa manera tendríamos ya un estadístico. Esto de aquí es el estadístico de chi cuadrado. ¿Sí? Quedó al revés los signos, pero al final este es el estadístico de chi cuadrado. ¿Sí? Entonces esto que tenemos acá es el chi cuadrado. Todo esto es el chi cuadrado. Entonces queremos encontrar dentro del estadístico del chi cuadrado el intervalo por este lado y el intervalo por este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Esto de aquí
de este lado, vamos a ponerlo, esta parte de aquí correspondería a un estadístico del chi cuadrado, ¿sí? Si estamos hablando del intervalo del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza, pues entonces este sería la parte superior del chi cuadrado. 100 por 1 menos alfa. Bueno, perdón, vamos a... Pongámosle solo 1 menos alfa. El valor correspondiente al 1 menos alfa. Y por este lado, lo que tendríamos, aquí 1 menos alfa medios. Y aquí tendríamos chi cuadrado alfa medios. Y fíjense que aquí hice una diferencia importante, y es que ya no puse aquí solamente alfa medios y aquí menos alfa medios. ¿Por qué? Porque es que el estadístico del chi cuadrado no es simétrico. ¿Sí? Entonces ya no es como antes, en que esto simplemente es lo de arriba y esto simplemente es lo de abajo y uno es negativo y el otro ya no es tan directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estadístico del chi cuadrado tiene una forma más o menos así. ¿Sí? Entonces, sí, el equivalente de este lado, esta parte de aquí, lo llamamos el chi cuadrado 1 menos alfa, y este equivalente de aquí es el chi cuadrado, aquí alfa medios. Y ahora sí, el intervalo sería esta parte de aquí adentro. ¿Sí? Y la manera como hallamos esto, ya es distinta. ¿Sí? Ya no podemos simplemente hallar uno y luego el negativo del otro. ¿Bien? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y entonces como esto, pero todos esto es conocido y esto también es conocido, entonces simplemente nos regresamos y ya podemos encontrar el valor de W y el valor de U. Entonces el valor de U sería el chi cuadrado alfa medios por U dividido en n-1 por S cuadrado. Y el valor de W sería chi cuadrado 1 menos alfa medios por... al revés, perdón. Al revés. Sí, este lado queda entonces n-1 por S cuadrado dividido en chi cuadrado. Bueno, es cuestión de hacer el cálculo bien. Bien, entonces, ¿qué nos da eso? Nos da este intervalo que está aquí. ¿Sí? Simplemente despejando U y despejando U. ¿Bien? Fíjense que la diferencia radica en el hecho de que estos valores de acá, perdón, les pongo aquí, pero estos valores de aquí y estos de aquí pues ya no son tan directos. Y falta un cuadrado en la diapositiva. ¿Sí? Ya no son tan directos. De la misma manera. Simplemente se asume un intervalo, se trata de construir el estadístico que uno quiere, y una vez uno ya lo tiene, pues entonces puede hallarlo con la distribución que se sabe, que es lo que hicimos acá. Asumimos el intervalo y construimos un estadístico que conocemos, que es este, y entonces ya podemos hallar los límites a partir de la distribución que ya se sabe. Y luego entonces nos devolvemos y encontramos los límites. Aquí despejamos el W, aquí despejamos el U, que es lo que está haciéndose aquí. Y esto es lo que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, de esta manera hemos construido el intervalo de confianza para la varianza poblacional. ¿Bien? ¿Y cómo aplicamos esto? Pues hagamos este ejercicio. Dice, un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina utilizada para llenar las botellas. De manera específica, es deseable que la desviación estándar sigma
del proceso de llenado sea menor que 0.5 onzas de líquido. Entonces, esto es algo que digamos así, que el fabricante quiere, y es que la desviación estándar quiere que sea menor a 0.5. ¿Sí? Eso es lo que quiere. De otro modo, existiría un porcentaje mayor del deseable de botellas con un contenido menor de detergente. Claro, él quiere que la desviación estándar de la manera como se llenan las botellas sea así de pequeña para asegurarse que no va a haber botellas que tengan muy poquito. ¿Sí? Supóngase que la distribución del volumen de llenado es aproximadamente normal. Esto es importante para poder asumir el chi cuadrado. Recordemos que este estadístico de aquí, este de aquí es chi cuadrado si el x, si la población de la que venimos es normal. ¿Sí? Bueno, entonces al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, entonces tenemos un n igual a 20. ¿Sí? Un n igual a 20. Se obtiene una varianza muestral s cuadrado igual a esto de aquí, entonces tenemos un s cuadrado 0.0053 y me calculo un intervalo de confianza del 90% para sigma. ¿Sí? Se quiere un intervalo de confianza del 90% para sigma. Voy a copiarlo aquí en el tablero para que sea más fácil para mí. Entonces tenemos un n igual 20 y un s cuadrado igual a 0.00153. Y se quiere un intervalo de confianza del 90%. Es decir, un alfa del 10%. Bien. Entonces, esos son los datos que tenemos. Entonces, vamos a construir el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, veamos en la diapositiva cómo es el intervalo de confianza. Ya lo habíamos calculado. Lo tenemos de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el chi alfa medios, el chi cuadrado alfa medios y el chi cuadrado 1 menos alfa medios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y vamos a calcular esto es con el P CHISC, chi-square. Entonces, el de la izquierda sería el alfa medios. El alfa es 0.1, por lo tanto el alfa medios sería 0.05. Ah, y faltan los grados de libertad. Y los grados de libertad sería n-1. Nuestra muestra tiene 20, por lo tanto los grados de libertad es 19. Y ese sería el estadístico, el chi cuadrado del alfa medios. Entonces vamos a llamarlo con nombre chi, digamos así, por la izquierda. Por la izquierda. Voy a ponerlo chi por la izquierda. Y el chi cuadrado de 1 menos alfa medios, pues ya este de aquí. Entonces el chi por la derecha. Vamos a ver si lo hicimos bien. Ahí está, sí, sí. Ahí están los dos. ¿Listo? Ahí está el intervalo de confianza. Ahí está el chi y el chi de la izquierda. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, porque creo que lo hice mal, o sea, no sé cómo es el intervalo de confianza. Que este tiene que ser más pequeño que este. Aquí están al revés. Aquí están al revés los dos valores. Este hay que intercambiarlos. En la diapositiva están mal. ¿Sí? Este tiene que ser tiene que ser más pequeño que el de la izquierda. Ahorita lo miramos. Bien.
Entonces aquí tenemos el chi a la izquierda, el chi a la derecha, y entonces para hallar los límites, pues simplemente es n-1 por s cuadrado dividido en cada uno de ellos. Con Q en vez de P. Con Q en vez de P. Ah, sí, tiene razón, por eso me da. Tiene razón. Gracias. Claro, con razón están dando tan pequeñitos. Bien. De todos modos están torcidos están al revés en la diapositiva. Bien, entonces el límite inferior del intervalo de confianza sería igual a n-1, que sería 10, y n-1 sería 20 menos 1, por el sigma que nos dio en nuestra muestra, que en este caso era del 0.00153, dividido en, estamos hablando del límite inferior por la derecha, por la izquierda, entonces está torcido en la diapositiva, entonces aquí nos toca poner ese XD y nos da este límite inferior. Y ahora el límite superior sería el XI. O sea, si ustedes no se preocupen por esto, al final lo importante es que el límite inferior les dé más bajito que el límite superior. Si les está dando al revés es porque se equivocaron en el orden de las cosas. De ahí tenemos el límite superior. Entonces el intervalo de confianza está entre, voy a copiarlo aquí en el tablero, entre 0.09, 0.0009 y 0.002. Entonces la probabilidad de que esté entre 0.009 menor que sigma cuadrado menor que 0.002 es igual a 0.95, ¿sí? Entonces fíjense que encontramos el intervalo de confianza que está aquí. ¿Y qué quería el fabricante? El fabricante quería que fuera menor que 0.5. Y estamos hablando del sigma. Entonces quería que el sigma cuadrado, la desviación estándar, fuera menor que el 0.5. Entonces el sigma cuadrado lo quiere menor que 0.025. ¿Sí o no? Entonces, miramos cómo es nuestro intervalo. Entonces nuestro intervalo es lo que él quisiera es que fijo el sigma cuadrado fuera menor que 0.025. Sí, eso es lo que él quisiera. Y nuestro intervalo está entre 0.00009 y 0.002. Bien. Entonces, con alta probabilidad, este sigma cuadrado va a ser menor que esto. ¿Sí lo ven? Porque el intervalo claramente está por debajo de 0.025. Entonces, con este ejercicio nos ayudaría a concluir, este intervalo de confianza nos ayudaría a concluir que efectivamente el fabricante está haciendo las cosas como él quiere hacerlas, ¿sí? Con una desviación estándar lo suficientemente pequeña. Bien. ¿Preguntas? Para mí esta es la parte más importante, es decir, entender qué es lo que esto significa. Porque esto es lo que al final hace que esto sea útil. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Alguien? Por lo menos repórtense, digan sí, todo bien o no, estoy dormido. Listo. Bien, bien. ¿Y el resto? ¿Dormidos? A ver, uno al azar aquí. A ver si... ¿Valeria está dormida? Laura sí se durmió. No, Laura ni vino. Oigan, ni se despertó.
Bueno, entonces Laura no se despertó. Ok. Bien. Ah, listo. Bien, Camilo, bien, todo bien. Esto, bien. Chévere, chévere que estén ahí pendientes. Bien, y ya para terminar los intervalos de confianza, lo único que nos queda es la razón de varianzas. Entonces recordemos a qué nos referimos con la razón de esas y cuál es el estadístico. Entonces primero tenemos dos poblaciones y queremos comparar las varianzas de esas poblaciones. ¿Sí? Entonces suponemos que tenemos dos poblaciones X y Y con dos medias que no conocemos o que sí conocemos, no importa, pero lo importante es las varianzas, ¿sí? Que no las conocemos. Y suponemos que estas dos muestras vienen de una distribución normal, esto también es importante, ¿no? Y queremos comparar las dos varianzas. Y entonces, para comparar las dos varianzas, pues tenemos que utilizar el estadístico F, de la distribución F. Y entonces tenemos que recordar cómo era ese F. Entonces, para los que no se acuerdan, echamos bien para atrás. A ver. Distribución. Aquí está. Aquí está nuestro estadístico F. Si tenemos dos poblaciones, entonces el estadístico F lo que se define como la desviación, perdón, la varianza muestral del primero, ¿sí? Dividido en la varianza poblacional sobre la varianza muestral del segundo dividido en la varianza poblacional del segundo. Y eso de ahí tiene una distribución que se llama la distribución F con n-1 y m-1 grados de libertad. Bien. ¿Dónde estamos aquí? Eso lo tengo aquí, lo escribí. Aquí tenemos el estadístico F. Entonces, básicamente lo que queremos es utilizar este estadístico para poder saber cuál es el intervalo de confianza necesario. ¿Para qué? Ya lo que queremos es esto. U menor que sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado menor que W. Ese es el intervalo que queremos construir. Es decir, tener una idea de cómo se comporta o cuál es, digamos así, la relación entre las dos varianzas. Ese es el intervalo que queremos construir. Y entonces lo construimos igual a como hemos venido construyendo todos los otros intervalos. Entonces, bueno, aquí también están al revés. Entonces, voy a ponerle una vez así para que no haya lío. Cuadrado menor que U. ¿Sí? Y multiplicamos por esto que está aquí. Entonces multiplicamos todo por la desviación estándar del primero, perdón, la varianza del primero por la varianza del segundo. La varianza del primero por la varianza del segundo. La varianza del primero por la varianza sobre la varianza del segundo. ¿Sí? Y lo que tenemos es de nuevo que esto que está aquí en la mitad es el estadístico F. ¿Sí? Está ese cuadrado dividido en esto y ese cuadrado dividido en esto, que es lo mismo que está aquí escrito. Y entonces si queremos encontrar el intervalo de confianza con una probabilidad del 100 por 1 menos alfa por ciento, equivaldría a que esta parte de la derecha
sería nuestro F. F, pero por el lado derecho. 1 menos alfa medios. Este de aquí, F, por el lado izquierdo. ¿Sí? Este de aquí, teniendo en cuenta que es con n-1, teniendo en cuenta esto de aquí, n-1, m-1 grados de libertad. ¿Sí? Y entonces despejaríamos U y despejaríamos W y tendríamos nuestros valores aquí. ¿Sí? Bien, y faltó... Pues vamos a donde estábamos. Porque también hay que tener en cuenta el hecho de que la distribución F no es simétrica. Bien. La distribución F no es simétrica, ¿sí? Y entonces fíjense aquí lo que ocurre, porque aquí digamos, como se ve, el intervalo es un poco distinto. Digamos, esa parte de aquí fue lo que hicimos ahí en el tablero. Y a partir de aquí ya podríamos terminar, ¿sí? Pero entonces fíjense cómo se ve aquí, que aquí se ve distinto. ¿Sí? El intervalo se ve distinto porque no estamos hablando ningún 1 menos alfa medio ni nada por el estilo. Y eso es simple y llanamente porque por la manera como se construye la distribución F. Es decir, fíjense que esta que está aquí es la distribución F con n-1, m-1 grados de libertad. Pero si yo volteara esto, ¿sí? Si yo lo volteara, pues me quedaría lo mismo, pero m-1 y n-1 grados de libertad. ¿Sí? Y de esa manera como que se me voltearía la distribución. Entonces nosotros podemos, después de unas transformaciones, encontrar que no es necesario hallar este de aquí. ¿Sí? No es necesario hallar este de aquí, sino que solamente es suficiente con hallar el alfa medios. ¿Sí? Y eso lo pueden mirar con cuidado después. ¿Sí? Entonces, bajo esto que acabé de comentarles, pues entonces, límite superior lo podríamos escribir así como está. Este de aquí, así como está este, es tal cual como lo hicimos en el tablero. ¿Sí? Esto de acá. Y por la derecha, no sería F alfa medios nu2, nu1, sino que sería 1 sobre F 1 menos alfa medios nu1. Ay, qué pereza esto. Nu1, nu2. Si lo hubiéramos hecho como está en el tablero. ¿Sí? Y a lo que voy es entonces que esto de aquí, fíjese que este es el mismo alfa medios, pero nu2, nu1. Y esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí. Pero fíjense que cambiaron los grados de libertad, están al revés de este. Y el alfa medios es el 1 menos alfa medios. ¿Sí? Simplemente es una igualdad que hay entre las distribuciones. No es una cosa complicada. Simplemente es como para que lo vean. Lo hubieran podido colocar así o lo pueden colocar así como está aquí. Y las dos dan lo mismo. Y entonces ya hemos construido el intervalo de confianza para la razón de varianzas. Y hagamos un ejercicio para terminar ya.
Una compañía fabrica propulsores para uso en motores de turbina. Para ello, una de las operaciones consiste en esmerilar el terminado de una superficie particular con una aleación de titanio. Pueden emplearse dos procesos de esmerilado y ambos producen partes que tienen la misma rigurosidad superficial promedio. Bueno, esto es toda la carreta de lo que están tratando de hacer. Básicamente quieren mirar si ese esmerilado funciona o no funciona. Dos tipos de esmerilado. No sé qué es esmerilar. Busquen en Google qué es esmerilar. No sé, ni idea. Al ingeniero de manufactura le gustaría seleccionar, no obstante, el proceso que tenga la menor variabilidad en la rigurosidad de la superficie, para lo cual toma muestra de 12 partes del primer proceso, con una desviación estándar de 5,1 micropulgadas, y toma una muestra de 15 del segundo proceso, con una desviación estándar de 4,7. Entonces, estoy aquí anotando en el tablero. N1 es igual a 12 y S1 es igual a 5,1. Y por el otro lado, N2 es igual a 15 y S2 es igual a 4,7. Lo que el ingeniero busca, en otras palabras, es encontrar un intervalo de confianza con un alfa como es el 90%, la confianza del alfa sería del 10% para el cociente de las dos varianzas. Póngase que los dos procesos son independientes y que la regularidad se está distribuida normalmente. Entonces, fíjense, lo que él quiere encontrar un intervalo de confianza para la razón de varianzas. Entonces, fíjense que aquí, si yo quiero determinar cuál proceso tiene más varianza que la otra, ya no, el intervalo de confianza tenemos que mirar es si incluye uno o no incluye uno. Porque si incluye uno, entonces quiere decir que estas dos son la misma, más o menos. Pero si no lo incluye, entonces tenemos que ver cuál de las dos es mayor. Vamos a ver qué nos da de resultado y con eso nos va a ayudar a ver. Entonces tenemos esto que está aquí. ¿Sí? 4,7 a la derecha. Entonces vamos a hallar el intervalo de confianza. Para hallar el intervalo de confianza, entonces nos basamos en lo que tenemos aquí. Tenemos que encontrar S1 cuadrado, F alfa medios nu1, nu2. ¿Bien? F alfa medios nu1, nu2. Entonces vamos a buscarlo. Entonces F y, por ejemplo, a la izquierda. Entonces QF es el equivalente a la distribución de Fisher. P, entonces sería 0. El alfa medios, en este caso sería 0,05. Nu1 sería los primeros, la libertad del primero, es decir, 12 menos 1 y 15 menos 1. Y tendríamos el F alfa medios correspondiente al de la izquierda. Y el F de la derecha sería QF, lo mismo, 0,05, pero entonces veamos el orden de los grados de libertad. ¿Sí? Y ahí tendríamos esto que está ahí. Y entonces ya teniendo esto, pues entonces sería S1 cuadrado dividido en S2 cuadrado por el de la izquierda. ¿Listo? Entonces S1 cuadrado, en este caso S1 es 5,1, S2 es 4,7. Entonces el límite izquierdo, el límite por la izquierda sería S1 al cuadrado dividido en S2 al cuadrado dividido en la parte izquierda. Tendríamos esto. Y el de la derecha sería lo mismo, pero por el de la derecha. Bueno, otra vez nos quedó al revés.
Entonces ya saben, cuando quedan al revés los límites, los valores simplemente los intercambian y ya. ¿Listo? No pasa nada. Entonces lo que tenemos es que los límites van a dar entre 0.45 y 3.22. Entonces, la probabilidad de que 0.45 y 3.22. La probabilidad de que 0.45 sea menor que sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado que sea menor que 3.22 es igual a 0.95. ¿Sí? Bien, entonces lo que tenemos es que este intervalo de confianza siempre está entre 0.45 y 3.22 con alta probabilidad. Por lo tanto, no podemos decir nada sobre que alguno de los dos sea mejor que el otro. ¿Por qué no? Porque el 1 está incluido en este intervalo. Fíjense que si el 1 no estuviera incluido, es decir, si por ejemplo, este valor no fuera 0.45, sino que fuera, por ejemplo, 2, pues ¿qué querría decir? Que sigma 1 cuadrado dividido sigma 2 cuadrado sería mayor que 1, fijo. Por lo tanto, esta sería mayor. O si todo lo contrario, si fuera, en lugar de esto, no fuera este 2, sino que este de aquí fuera 0.8. Entonces lo que querría decir es que esto de aquí sería fijo, menor que 1, y por lo tanto este sería mayor. ¿Sí? Y entonces podríamos concluir que esta es mayor. En el caso de este ejercicio, esta es menor que 1 y esta es mayor que 1, por lo tanto esto podría ser 1. ¿Sí? El intervalo incluye a 1. Por lo tanto, no podemos decir cuál de las dos es mayor. Entonces, si fuéramos el técnico o ¿cómo se llama? El ingeniero que está tratando de diseñar esto, pues podríamos simplemente decir cualquiera de las dos máquinas me da igual. ¿Sí? Me va a funcionar igual. Entonces, busco cuál es la más barata y esa, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es importante. Bien. Entonces, volvemos por aquí. ¿Alguna pregunta? Camilo, Fierte, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, voy a dejar de grabar.